¿Alguna vez le tocó a usted viajar en un bus bien lleno de personas? No voy a pedir que levante su mano, pero en cierta ocasión yo iba parado en un bus, ¿verdad? De estos que iba a reventar, como decimos en buen salvadoreño, iba la gente colgando, yo iba en la parte de en medio, estaba a 15 minutos de bajarme, cuando de repente, ¿verdad? Uno aprende a malabarismo, ¿verdad? Uno va agarrado. Yo iba con mi mochila al trabajo y uno de los que iba sentado se me quedaba viendo fijamente. Entonces yo hice como que no era conmigo y mientras más lo ignoraba, más me veía y abría más los ojos y yo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y menos mal que ya iba pasando el tiempo. La música estaba sonando fuerte. Imagínese usted el tipo de música que venía. Cuando me logro bajar, porque es una peripecia, ¿verdad? Desde en medio llegar a bajarse del bus, me bajo tranquilamente, llego a mi trabajo y me doy cuenta que la bolsa de mi mochila estaba abierta y que mi cartera no estaba. Así que este hombre estaba tratando de advertirme o decirme que algo estaba sucediendo, y desde entonces aprendí que tengo que estar siempre alerta. El principio de esta mañana no es ese, pero sí tenemos que reconocer que hay muchas personas que su interés en la vida es aprovecharse de otros, es buscar cómo obtener las cosas fácilmente, es ver el esfuerzo de otras personas, porque ¿quién de nosotros no hemos sufrido en alguna ocasión algún robo? ¿Quién de nosotros no hemos sufrido quizás en otro ámbito de la vida, en algún momento que alguien se ha aprovechado de nosotros, de nuestra buena voluntad? Y a veces este tipo de cosas pueden llegar a decepcionarnos, a desanimarnos, y uno comienza a pensar: ¿para qué pienso en los demás si los demás no piensan en mí? Lo cual, a la luz de los principios de la palabra de Dios, es algo que no es congruente, porque los principios de la palabra de Dios nos invitan a pensar siempre en los demás por encima de nuestro propio interés. ¿De qué grupo es usted? ¿Es usted del grupo que busca el bien de los demás, o es usted del grupo que probablemente busca lo suyo propio? Quizás no estoy diciendo que usted tiene algunas acciones incorrectas en este tipo del ejemplo que di, pero sí probablemente es alguien que no se mueve de donde usted se encuentra para poder ayudar cuando alguien tiene necesidad. Quizás a veces nosotros no decimos no tengo ningún problema con esto, pero el punto de esta reflexión devocional en esta mañana no es tanto si no nos metemos con nadie, sino que tanto nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos invita para movernos y afectar positivamente a otras personas. Usted puede convertirse en un agente de cambio. Un agente de cambio es una persona, es un grupo de personas, instituciones o algunas prácticas o conocimientos que plantean modificaciones en cómo se encuentran las cosas alrededor, en cómo se pueden realizar, se pueden llevar a cabo hechos de una mejor manera. Su objetivo es mejorar una situación, es buscar una transformación en cómo se están haciendo las cosas. Por ejemplo, conocemos nosotros cómo se encuentra, para poner un ejemplo, nuestro sector educativo en el país. En este sentido, si alguien busca ser un agente de cambio en el sector educativo de nuestro país, es una persona entonces que tiene la capacidad para identificar áreas de oportunidad y para plantear soluciones. No solamente para ser crítico ante las cosas, sino también para volverse parte de la solución. Porque algunos de nosotros hemos sido dotados de una buena capacidad para tener un ojo crítico, tener comentarios que llegan hasta la necesidad puntual. Pero en realidad lo que la palabra de Dios siempre causa en la persona es ver la necesidad y hacerse parte de la solución.
Es sorprendente cómo a lo largo del tiempo muchas personas han llegado a inspirar a otros, y en muchos casos, esto se ha debido a personas que han seguido sus convicciones cristianas. Y esto viene relacionado con quién ha inspirado el movimiento cristiano, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él en su palabra nos mostró cómo trabajar en medio de personas desvalidas, desposeídas, entre los pobres. Él compartió el evangelio a toda persona, hombre, mujer. Él estuvo atento para amar, para poder dignificar a las personas. Fue alguien que incluso motivó e inspiró a sus seguidores, quienes continuaron, y nosotros podemos analizar lo que hicieron los discípulos en el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, y cómo ellos pudieron ser personas que también buscaron el beneficio de otros, se volvieron agentes de cambio porque fueron inspirados por Jesucristo. Jesús dejó claro un principio, y es que Jesús no solamente buscaba un cambio en la condición económica de la persona. Él no vino a hacer rica a las personas monetariamente hablando. Él no vino solamente a hacer un cambio en la seguridad para brindar paz. De hecho, algunos de sus discípulos pensaban que Él iba a levantar un movimiento político para poder derribar a los romanos, lo cual no era de interés de nuestro Señor Jesucristo, porque el cambio y la inspiración principal que buscaba hacer nuestro Señor Jesús era espiritual, en el corazón. Busquemos Juan capítulo 18, versículo 36, y veamos que Jesús estaba dando esta definición de su reino para con el gobernador. Juan capítulo 18, versículo 36, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y vamos a Romanos capítulo 14, porque el apóstol Pablo también, comprendiendo de qué se trataba el reino de nuestro Señor Jesucristo, también hizo un comentario al respecto. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que necesitamos comprender que el más interesado en que surjan cambios en nuestro alrededor y en nuestra sociedad es verdaderamente Dios. Pero el cambio que Él quiere hacer es más allá de lo que a veces nosotros logramos comprender. El mundo en general necesita un cambio, necesita una revolución. Una revolución es un cambio profundo. El mundo necesita un cambio espiritual, necesita una transformación, necesita estar cerca del propósito que Dios tiene. ¿Usted está esperando que alguien más haga un cambio? A veces es importante el rol de liderazgo, y a veces uno puede llegar a considerar que si uno no tiene un título en específico, uno no puede hacer algo. Pero la Biblia muestra, y es lo que vamos a ver a continuación, cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en alguien que pueda ser de bendición para otras personas. Nosotros no simplemente estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo sin hacer algo. Dios nos tiene trabajando, y nos tiene trabajando no solamente en la Universidad Evangélica del Salvador. Él nos tiene trabajando como personas en nuestra casa, nos tiene trabajando en la sociedad. Nos quiere motivar para que podamos ser sus manos y ser sus pies, para que sigamos un legado que es más grande que nuestra propia vida. ¿Y cómo sucede esto? Vamos a ver a continuación que el cambio viene desde arriba. Vamos a hablar que el cambio viene desde dentro, y vamos a ver entonces que al final ese cambio termina repartiéndose. El cambio viene desde arriba. Como leíamos y regresamos al texto con el cual comenzamos, Colosenses capítulo 3, dice el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el apóstol Pablo pone una condicional para toda una vida. Habla acerca de si hemos sido resucitados con Cristo, porque cuando una persona produce un cambio que va más allá incluso de su propia vida, viene generado directamente por el Señor Jesucristo a través de una persona que se entrega a Él. Para poder tener un cambio significativo, producir un cambio significativo en la vida, nosotros necesitamos en primer lugar entregarnos a Él, entregarle nuestra vida a Él, comprender que nosotros somos personas que hemos fallado en contra del Señor y que en un momento no teníamos respuesta hasta que conocimos que Él murió en una cruz y pagó por el precio que nosotros debíamos pagar. Él se puso en nuestro lugar y ahora nosotros que creemos en Él somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros que estábamos enemistados con Él, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros tenemos nueva vida. Si nosotros queremos hacer un cambio significativo en nuestra sociedad, en nuestra familia, queremos hacer un cambio en nosotros mismos, debemos comenzar entregándonos a Jesús y entregándonos a sus principios. No podemos solamente buscar ser buenas personas, no podemos solamente sonreír a los demás y no podemos solamente hacer buenas obras. La Biblia plantea que esto pues ayuda en cierta forma, ayuda mucho, pero no es un cambio como el que Jesús puede llegar a hacer por medio de nosotros. Y para hacer ese cambio nosotros necesitamos entregarnos a Él. Por ejemplo, Ezequiel fue lanzado al ministerio porque escuchó una voz que venía desde arriba. Jeremías reconoció que desde el vientre de su mamá él fue escogido para una misión en particular. Y cuando vemos los ejemplos que Dios pone en su palabra, vemos personas que comprendieron que necesitaban entregarse a Él para lo que Dios quería hacer. Nosotros tenemos muchas habilidades, capacidades. Aquellos que somos padres de familia, cuando vemos a nuestros hijos que van creciendo, vamos viendo, wow, qué fenomenal, qué buenísimo lo que Dios hace en las personas y cómo Dios las prepara. Y vamos viendo ese crecimiento tan precioso, cómo van avanzando y vamos diciendo, bueno, ¿qué querrá Dios con mi hijo? ¿Qué va a suceder cuando entre a sus estudios universitarios? ¿Qué va a estudiar? Y algunos de nosotros ya estamos pensando, ¿verdad?, que lo vamos a ver allá en la NASA y que va a estar funcionando como alguien, porque en realidad la expectativa cuando una persona se pone en las manos de Dios es tremendamente grande. En nuestra universidad ya hace algunos años se ha optado, y quizás lo he mencionado en otra ocasión, porque a nuestros estudiantes de nuevo ingreso, en esta ocasión está a los estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, se les realiza una evaluación vocacional que se llama Career Direct. Y en ese sentido, ellos tienen la oportunidad de llenar una serie de datos y un consultor le da una entrevista, viene el estudiante, viene el padre de familia. Pero yo quisiera enseñarles a continuación, no, ¿verdad? No les he pasado. Pero los papás cuando vienen a esas consultorías y salen con sus hijos, yo creo que quieren agarrarlos de la mano. Yo no sé si los llevan a bailar con Pizza Puch, ¿verdad? Allá a celebrarles en la Pizza Hut, valga el comercial, que no nos patrocinan, por cierto. Pero de tanta felicidad al conocer que su hijo tiene tanto potencial y que está por iniciar una carrera universitaria, muchos de ellos salen pensando no solamente en cómo van a estar al final de sus carreras universitarias, sino en lo que continúa, de tan motivados que salen al conocer la bondad de Dios en cómo les diseñaron a cada uno de los estudiantes. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos también darnos cuenta del enorme potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Pero en primer lugar,
para poder ser un agente de cambio, necesitamos entregarnos a Jesús y necesitamos entregarnos a sus propósitos. Ese cambio tiene que venir de arriba. Nosotros tenemos que comprender lo que Él quiere. No solamente como personas que leemos un libro donde pensamos que eso pasó con aquellos que quizás tenían demasiada fe, y yo no puedo tener una fe como la que tenía Noé para pensar que dijeron que iba a llover y no había llovido, y que le dijeron que construyera un gran barco. Yo no puedo. Y a veces uno comienza a pensar, ¿cómo es posible que Daniel hasta fue ahí con los leones? Y no, hombre, qué gente más tremenda. Y uno piensa que las cosas que la Biblia plantea son cosas que pasaron para gente que está reservada para estar en un pedestal de tanta perfección. Pero mis amados compañeros, lo que la Biblia nos enseña es aplicable para nosotros el día de hoy. Y si nosotros rendimos nuestra vida para los propósitos de Jesús, Él nos va a usar. Proverbios 14:14 habla de que el pueblo del Señor va a ser saciado desde lo alto. Salmos 18:16 habla que el salmista fue liberado desde lo alto. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo que hizo, que sostuvo a David en su momento de necesidad, es el mismo que nos sostiene el día de hoy. El mismo Dios que estuvo antes con Pablo en la cárcel, con Pedro en la cárcel, es el mismo Dios que está también con nosotros hoy. Y Él conoce nuestro contexto y sabe por qué nos puso en este momento de la historia. Pero ese mismo Dios también ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, nosotros debemos entregarnos al cambio que Él quiere hacer, pero el cambio viene desde arriba. Jesús lo mencionó también en Juan capítulo 8 versículo 23, diciendo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por lo tanto, si queremos hacer un cambio y ser ese agente de cambio en nuestra sociedad, en primer lugar tenemos que buscarle a Él. Nosotros tenemos que comprender que hemos tenido un cambio basado en el sacrificio de Cristo en la cruz, y por lo tanto nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Pero también nosotros, al buscar las cosas de arriba, experimentamos un cambio interno, un cambio en el interior, un cambio desde adentro. Juan capítulo 7 versículo 38, puede buscarlo, también está en la pantalla. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo pueden perfectamente impulsar a las personas a realizar una revolución política, a buscar la libertad de muchas cosas, pero la obra principal que Él obra en la vida de las personas la hace en el corazón. Él causa algo en nuestro interior, y muchas personas, al buscar personalmente el reino de Dios y su justicia, son animadas para hacer un cambio también, para moverse de su confort, de su zona para salir de su zona de confort, para darse cuenta de que puede ser una herramienta perfecta para ayudar a otros. Cuando el cambio viene desde arriba, Él, a través de una relación personal, comienza entonces a hacer un cambio, comienza a cambiarle sus principios y sus valores por los valores eternos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta, es limpia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El Señor transforma a las personas y hace un cambio en el interior, y lo ha hecho a lo largo del tiempo. San Basilio, que vivió en el año 300, estableció el primer hospital, extendiendo el ministerio de sanidad de Jesucristo para muchas personas. William Tyndale
fue mártir por sus esfuerzos para que la Biblia estuviera disponible en el idioma inglés. William Wilberforce fue un líder cristiano cuya postura contra la esclavitud condujo a la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico. Y todas estas personas tuvieron sus fundamentos en las Sagradas Escrituras. Lord, este apellido sí está difícil, Shaftesbury, inflamado por Cristo, dirigió el movimiento para rescatar a niños de las fábricas y minas y colocarlos en las escuelas. Pero estamos hablando de personas que también han dejado registros de cómo el Señor les iba cambiando la vida y cómo ellos estaban descansando en los principios de la palabra de Dios, lo cual no los deja hasta ahí. No son personas que se quedaron estáticas ante la necesidad que había a su alrededor. Elizabeth Fry es recordada como el ángel de las prisiones debido a sus incesantes esfuerzos por reformar las prisiones en Inglaterra en el siglo XIX. Detrás de su celo reformador habría un deseo permanente de despertarse cada mañana para servir al Señor. Antes de fallecer, ella dijo que nunca se había despertado de su sueño, ya fuera estando sana o enferma, sin que su primer pensamiento al despertar fuera: ¿cuál es la mejor manera que tengo en este día para poder servir a mi Señor? Y era un deseo que venía desde una relación personal, porque el cambio viene desde arriba, pero el cambio se produce también en el interior. Y cuando este cambio se produce en el interior, entonces sucede la tercera parte, que es que el cambio luego se reparte. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad, y juéguenlo bajo su propio riesgo, de compartir la mesa con la familia con un juego de mesa, ¿verdad? Al estilo Monopoly, al estilo No Te Enojes, ¿verdad? Juéguenlo bajo su propio riesgo. Pero en estos juegos, cuando existe dinero de por medio y terrenos y posesiones, a veces las familias no se hablan en 3 años, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esto. Pero hay en estos juegos de mesa a veces alguien que tiene esa función de ser el banco, y reparte y da y pide y quita y da. En esa figura, en realidad nosotros hemos recibido tanto del Señor, Dios nos ha cambiado tanto nuestra vida, que no podemos quedarnos con la gran bendición de ser sus hijos. El Señor nos ha dado tanto que la actitud con la que nosotros tenemos que enfrentar la vida es dar, es repartir, es ayudar. Y esto no lo menciono solamente en el ámbito económico, porque a veces las cosas de este tipo las relacionamos con, bueno, yo tengo tanto dinero y le voy a repartir a los demás. No es esto lo que la Biblia nos plantea. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos la capacidad de efectuar cambios significativos en la vida de otras personas con acciones diarias, con acciones pequeñas. Obviamente, si tengo la capacidad de bendecir a otro económicamente, pues también entra la oportunidad para poderlo hacer. William Booth fue un predicador británico que desarrolló una intensa carga por los pobres en Inglaterra, y él fundó una organización que al principio se llamó Misión Cristiana y estaba orientada para poder ayudar a la gente indigente. Un día, William Booth y su hijo conocieron a un socio y comenzaron a trabajar en un informe del trabajo que estaban realizando, y le pusieron a la organización Ejército de Voluntarios. Pero a uno de ellos no le gustó esta palabra de voluntario, y ellos reflexionaron y dijeron: no somos voluntarios porque sentimos que debemos hacer lo que hacemos. Nosotros siempre estamos de servicio. Así que William Booth tomó el bolígrafo y tachó la palabra voluntario, y en su lugar escribió: somos del Ejército de Salvación. Porque ellos estaban buscando que otras personas también conocieran el cambio que se hace desde arriba, se realiza de manera interna, para que ellos también fueran agentes que pudieran ayudar a otros. Porque cuando nosotros somos de bendición, los más bendecidos al final somos nosotros. Porque en el reino de los cielos es mejor dar que recibir. El Señor nos ha enseñado con su ejemplo que Él, siendo Dios, Él vino a servir.
Y nosotros como universidad estamos con muchas áreas de la universidad buscando a través del servicio social, a través de nuestro relacionamiento con otras universidades, con las iglesias, buscando cómo también podemos ayudar en otras áreas de la sociedad. Hay un fenómeno muy tremendo que se está desarrollando desde hace muchos años en nuestra sociedad, y es la violencia dentro de los hogares. Y en muchos casos es una situación alarmante, pero es algo que no se habla. Y en muchos casos nosotros hemos tenido la oportunidad como universidad de ser de mucha bendición por medio del Centro de Socorro Jurídico. Hemos tenido la oportunidad de atender a las personas por medio del Centro de Mediación, y hemos ayudado sin ningún costo. En realidad el objetivo que tiene la universidad es ser de bendición. Nuestra universidad es sin fines de lucro, y todo lo que la universidad gana se vuelve a reinvertir para que nosotros sigamos fortaleciéndonos para poder ser de bendición. De hecho, el logo de nuestra universidad es el sol de justicia, porque en la Biblia se plantea precisamente que Dios tiene esa capacidad como el sol también de generar todo lo que se necesita para que la sociedad avance y la sociedad cambie. ¿Creemos esto? ¿Creemos que el Señor puede hacer un cambio en nuestra vida? ¿Creemos que nos puede ocupar? ¿Cree usted que le puede ocupar Dios a usted? En primer lugar, de manera práctica, entréguese a los principios. Entréguese no solamente digamos a una serie de normas y algo muerto, ¿verdad? Sino a algo vivo. Entréguese a Jesús, entréguele su vida a Él. Y cuando usted esté en una relación personal con Él, usted va, dice su palabra, que de su interior van a salir como ríos de agua viva, y Él va a causar un cambio en su vida para que usted también pueda llegar a afectar la vida de otras personas. Quizás no todos vamos a tener la capacidad para poder aportar para campañas sumamente visibles, pero si todos los que estamos aquí y todos los que están siguiendo la transmisión tenemos la capacidad de afectar positivamente la vida de otros todos los días, con pequeñas cosas, nosotros podemos escribir una carta a nuestra familia, agradeciéndoles y animándoles a avanzar en su vida. Quizás usted tiene un familiar que necesita palabras de ánimo y quizás solamente ha encontrado crítica, y usted puede ser la persona que le anime a avanzar. Quizás usted puede orar por cambios en su casa, por cambios en su área de trabajo. Quizás usted puede ser amable con toda persona con la que usted se encuentre cada día. Usted puede revisar una lista todos los días de cómo usted está siendo efectivo. Es decir, nosotros podemos, por medio de cosas pequeñas, ser alguien que cambie la vida de otras personas. Quizás algunos en la Biblia se llaman Pablo, se llaman Pedro, hicieron grandes cambios, pero en la Biblia también hay otros que se llaman Ananías, que atendieron al apóstol Pablo al momento de su conversión. Quizás como en Hechos 9, 12 y 36 se menciona acerca de Tabita, quien estaba llena de buenas obras y obras de caridad. Quizás otros más que prestaron sus casas para que avanzara el evangelio. Quizás otros más que dieron de sus recursos, de su tiempo, de su esfuerzo. Tenemos una labor la cual no puede esperar y para la cual nosotros fuimos diseñados. Jesús dijo, y si me acompañan a Mateo capítulo 10, versículo 42, Mateo 10, 42. Vamos a leer desde el versículo 40. Leamos desde antes entonces. Dice el 37: el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y ponga mucha atención en el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hay un llamado de parte de nuestra universidad. Nuestros principios y valores están fundamentados en las Sagradas Escrituras y vivimos para Él. Quizás usted piensa que su trabajo es muy puntual, pero si usted recibe ese cambio desde arriba, diariamente busca ese cambio en Jesús, en su interior, no importa lo que usted haga, si usted lo hace bien y lo hace para otros, entonces usted va a tener recompensa. Definitivamente el Señor nos quiere usar y vamos entonces a poner todos nuestros recursos a nuestra disposición, porque hay muchas personas también que están en necesidad. Vamos a hacer la voluntad de Dios, pero en primer lugar pidámosle: Señor, cámbiame a mí, haz que tú vivas en mí. Como el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.